Vamos a estar en Deuteronomio 4 del 9 al 10. Deuteronomio 4 del 9 al 10. Y dice así la bendita palabra de Dios. Dice: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a los nietos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Otra vez de nuevo la palabra enseñarán. Este es el mensaje de Moisés al pueblo, que Dios le había dicho que les dijera. Hablando de todas estas cosas, de instrucciones, de enseñanza, generalmente uno da una enseñanza para que las personas sepan cómo actuar, y el ser humano vive la vida por medio de dos métodos, ¿no? Por experiencia y por enseñanza, por instrucción y por enseñanza. Yo puedo aprender muchas cosas por mi experiencia, y claro, me voy a equivocar mucho y las voy a aprender, pero también puedo aprenderlas por medio de la enseñanza, por medio de una instrucción, por medio de que alguien me diga: mire, por este camino no es, por este camino sí. Y muy seguramente pues voy a tener menos tropiezos. ¿Por qué? Porque otra persona ya ha andado ese camino y puedo saber cómo dirigirme y qué hacer en ese caso. Hace pocos días, si ustedes recuerdan, creo que fue la semana pasada, se ahogó un auxiliar de la policía. Fue un hecho lamentable, un joven apenas de 18 o 19 años. Es una noticia muy triste. Yo me ponía a pensar y yo le dije, bueno, muy seguramente a él le tuvieron que haber indicado: no haga esto, o condúzcase con cuidado, no vaya allí, no se bañe allí, o puede que no le hayan dicho. Lo cierto fue que fue un hecho lamentable y es triste para las familias, pero mire, muchas veces cuando pasamos por alto instrucciones, las consecuencias son lamentables, ¿verdad? Son incluso fatales, aunque muchas veces aprendemos de los errores, y puede que estos no sean fatales o no sean tan trascendentales en nuestra vida, pero tenemos que aprender, bien sea por la instrucción o bien sea por la experiencia. Pero yo creo que el Señor nos envía a que sea por la instrucción, y por eso esto que hemos leído en Proverbios 3, Deuteronomio 6, ahora en Deuteronomio 4, el Señor es muy reiterativo con la enseñanza, con la instrucción, con la reprensión, con la corrección que le tenemos que dar a nuestros hijos. Pero algo todavía más importante aún es que nosotros primero debemos cuidar nuestro corazón, nosotros primero debemos instruirnos para así luego instruir a otro. En el campo que vivimos hoy en día es de la misma manera, esto no es nada nuevo. Si yo, por ejemplo, quiero ser un maestro, una persona que enseñe, pues primero me tuvieron que haber enseñado, tuve que haber ido a una universidad, a un colegio técnico, y una persona que ya ha sido instruida, bien sea en castellano, en química, en biología, tiene que saber lo que sabe para poder enseñarlo a otro. De lo contrario, no podría enseñar nada. Una persona que quiere aprender a pescar, pues primero otra persona le enseña, y esa persona que le está enseñando, pues sabe pescar porque ya lo ha hecho, y muy seguramente otro le ha enseñado, y imparte ese conocimiento a la otra persona para que lo pueda hacer. Pero si esa persona no tiene la experiencia y no tiene el conocimiento, no le va a enseñar a pescar a otro. Y así en todas las áreas, de la misma manera. Usted no aprende a volar un avión si alguien antes no lo instruyó, y esa persona que lo instruyó sabía de lo que le estaba hablando. Con la palabra de Dios es igual, mis hermanos. Con la palabra de Dios primero tenemos que tenerla
en nuestro corazón. Y dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. La diligencia, es decir, hay que hacerlo. Y lo contrario de diligencia es negligencia. Y la negligencia pasa y sucede cuando no le enseñamos a nuestros hijos. Eso es ser negligente, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Y somos diligentes cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. En el ámbito de la vida, en nuestros trabajos, en nuestras actividades, tenemos que ser diligentes, hacer lo que se requiere. Y más en la palabra del Señor, en la instrucción, tenemos que ser diligentes. Y más aún con nuestros hijos. Mire lo que acabamos de cantar. Dice que grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. ¿Ustedes no creen que Dios les ha dado un don, que les ha dado algo precioso? Pero no para que lo tengan en un pedestal o para que le den todo lo que quieran, no, para que le den lo que necesita, porque un niño no sabe qué es lo que necesita. Nosotros sí sabemos, así como nosotros delante de Dios a veces creemos saber qué es lo que necesitamos. Uy, Señor, regálame ese carro último modelo, regálame esa moto, porque eso es lo que yo necesito. No, probablemente eso no es lo que usted necesite. Dios sabe lo que usted necesita. Y más aún un niño, a su tierna edad, pues peor, no sabe qué es lo que necesita. Pero como nosotros como padres estamos ahí para enseñarle, para instruirle, para que él más adelante sepa qué es lo que necesita. Entonces, cuando desacatamos una orden, cuando desacatamos una advertencia, las consecuencias pueden ser terribles, pero muchas veces esos desacatos y esas desobediencias es porque o no han sido bien instruidos nuestros niños o nuestros jóvenes, o son desobedientes, y pues ya están las consecuencias dadas. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿les advertimos a nuestros hijos acerca de los peligros espirituales? ¿Les advertimos cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios? Y claro, las bendiciones que trae, porque el Señor siempre que da consecuencias y castigo, pues Él también da bendiciones. Siempre lo hacían. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Enseñamos en todo tiempo la Biblia a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Porque ¿cómo vemos que nuestros niños han sido bien instruidos en su niñez? Cuando vemos que son adolescentes y aún perduran. Miremos a nuestro alrededor, nuestras familias. ¿Cuántos de nuestros adolescentes hoy en día, estoy hablando de 13 a 18 aproximadamente, cuántos siguen en el camino? Miremos eso. Y miremos, si no están andando, miremos, bueno, ¿será que el error fue mío? ¿O el error fue de ellos que no obedecieron? Y tenemos que ser sensatos y tenemos que ser sinceros. ¿No lo estoy instruyendo bien? Y ahora que tengo un niño pequeño y lo puedo instruir, ¿lo estoy instruyendo o no? Esto es grave, porque yo les he dicho, el que no enseña la palabra a sus hijos es como piedra de tropiezo. Usted está siendo estorbo para ellos, y tenga cuidado si usted es estorbo para uno de estos pequeños, porque ellos tienen una gracia y una misericordia especial delante de Dios, y ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando no enseñamos a nuestros hijos la Biblia, de la misma manera los estamos exponiendo a los riesgos de la muerte eterna. No le temamos tanto a la muerte física, temámosle a la muerte eterna. Si les enseñamos y ellos deciden no obedecer la orden de Dios, ya ellos serán responsables delante de Dios. Usted cumple con enseñarles, con reprenderles, con instruirles. Usted cumple con ese mandato y puede decir, bueno, mis manos están limpias de la sangre de nuestros hijos, pero si no lo hace, acarreamos culpa. Pero primero que todo tengo que estudiar la Biblia para poder enseñarle a mis hijos. Yo, ¿cómo les voy a enseñar algo? Cualquier cosa que sea, pónganlo, cualquier cosa que sea. ¿Cómo, vuelvo y repito, cómo le voy a enseñar si no aprendo primero? ¿Cómo les voy a enseñar la Biblia si no sé Biblia primero? Muy seguramente
los niños, como decimos nosotros, lo van a corchar, le van a hacer una pregunta y lo van a poner a temblar, porque los niños preguntan y hacen preguntas que lo ponen a usted a pensar, lo ponen a usted a pensar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Una persona que no, y como les decía, una persona que no sabe nadar no puede enseñar a otro a nadar, y mucho menos va a poder rescatar a alguien que se esté ahogando. Es tan sencillo como eso, es un principio muy básico, y la metodología del Señor es repita, 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 repetir, porque el ser humano es dado a olvidar, olvidamos con facilidad, olvidamos. Por eso el Señor nos dice, tengan los ojos bien abiertos, velad y orad para que no entréis en tentación. Pongan los ojos en la palabra de Dios, pues esa es la única manera de estar bien delante de Dios. Y a pesar de eso, no lo podemos estar perfectamente, porque el pecado siempre está en nosotros, mora en nosotros. Gracias a Dios por la obra perfecta, y en Él somos santificados delante del Padre, por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces tenemos gran responsabilidad delante de Dios sobre nuestros hijos. Nosotros somos para ellos, no ellos para nosotros. No es algo que Dios le haya dado a usted para que se entretenga y para que la pase bien, y ay, tan bonito el niño, mírelo, tan lindo, tan precioso. No, es para que usted lo instruya. Dios lo ha puesto a usted ahí como cabeza, para que lo guíe, para que le muestre el camino. Ellos están en el pacto de Dios, pero es nuestra responsabilidad que ellos obedezcan a Dios, y hay que enseñarles cómo deben obedecer. ¿Por medio de qué? De la instrucción de la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Enséñele, enséñele, enséñele. Tenemos primero que examinarnos primero a nosotros, guardar nuestra alma con diligencia en la palabra de Dios, pues de esta manera recordaremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjese cómo les decía primero al pueblo de Israel. Dice, Jehová Dios uno es. Primero recuerden esto, que solo hay un Dios. Y también les dice, bueno, enséñenle a sus hijos cómo yo los saqué de la esclavitud de allá de Egipto. Con mi mano poderosa los saqué de allí. Enséñenle eso a sus hijos. Eso era lo que en ese tiempo les tenían que enseñar. ¿Quién los había salvado y los había librado? ¿Quién era el Salvador? Ningún otro, solo Él. Y enséñenle esto, enséñenle, enséñenle, enséñenle. Y vea que los judíos fueron tan literales en eso, que hay una palabra en la Dios dice, que dice, átalas a tu mano y en tu corazón, y que no se vayan de tu cabeza. Los judíos tienen algo que se llama filatelias, y son esas palabras, las amarran en unas cajitas, y las amarran acá, y otra la amarran acá, literalmente, lo hacen. O sea, se tomaron ya esto muy literal. Pero claro, el Señor estaba hablando en sentido figurado. Cuando dice esto, dice, ténganlas siempre presentes en su casa, en su mente, en su alma, en su corazón, ténganlas presentes. Y la manera de tenerlas presentes es yendo a la palabra. Entonces ellos lo hacían de esa manera. La instrucción, instrucción, instrucción. Guarda su alma, guarda su alma. Entonces, en la antigüedad le enseñaban esto a sus hijos. Y ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, en esta nueva era, en este nuevo contexto, en este momento que estamos viviendo, ¿qué le tenemos que enseñar a ellos? El Evangelio, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, los cuales nosotros no podíamos pagar delante de Dios. Es decir, no había nada que nosotros pudiéramos hacer para pagarle a Dios. Con mi propia obra yo no puedo llegar al cielo, yo no puedo hacer buenas obras delante de Dios diciendo, uy Señor, me voy a ganar el cielo, voy a ayudar a esta viejita a pasar aquí la calle, voy a dar este mercadito para ir acercándome un poquito más al cielo. No, no estoy diciendo que eso esté mal, no. Solo creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador es que podemos ir al cielo. Ya esas obras, ya luego yo creyendo de que es por la obra de Cristo, claro, yo voy a hacer obras, buenas obras, voy a ayudar a esa viejita a pasar, voy a darle un mercado, voy a ayudar al que esté necesitado y todo tipo de, voy a orar por alguien, pero porque ya conozco y reconozco que Cristo es el único y suficiente Salvador. Ese es el orden. Yo no me gano el cielo con mis buenas obras. Cristo ya lo ganó por su obra en la cruz, y yo creo ahora en la obra de Cristo.
Entonces, examinarnos primeros nuestras vidas y así poder transmitir ese conocimiento a nuestros hijos, a nuestros nietos y aún a nuestros bisnietos también. Pastor Leonel hace poco tuvo 2 bisnietas y de pronto va a tener la oportunidad también de enseñarles a ellas. El Señor es reiterativo, es decir, vuelve y lo dice, y vuelve y lo dice. Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, Proverbios, en el Nuevo Testamento lo dice y lo dice y lo dice. Y si lo dice tanto y lo reitera tanto es porque es importante, porque esa es la manera que se extiende el reino. Esa es la manera. El Señor es reiterativo, repito, con la orden de instruir al niño en sus caminos, pues esa es una de las maneras en que se multiplica el reino de Dios. Vamos a Génesis 1:28, por favor. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Los que tengan ahí la Biblia, por favor, vamos a leerla todos juntos a la voz de 3. Génesis 1:28, el primer libro de la Biblia, el libro del inicio. Génesis 1:28, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Creen ustedes que esto es una opción o es una orden, es un imperativo? Es decir, se tiene que hacer. Claro, es un imperativo. Y los bendijo Dios y les dijo lo que tenían que hacer. No les dijo, no, si quieren pueden hacer esto. No, ustedes están en su derecho de hacerlo o no hacerlo. No, les dijo lo que tenían que hacer. Era un imperativo. Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, fructifiquen en todo lo que hagan, multiplíquense y reinen sobre la tierra, sean administradores de todo lo que yo les he dado. Eso era lo que tenían que hacer. Multiplicaos, y ese multiplicaos no solo era tener hijos porque sí. Ay, yo estoy cumpliendo el mandamiento de Dios porque ya tengo 15 hijos. No solo se trata de eso. Se trata de que si usted tiene 15 hijos o tiene un solo hijo, que ese hijo usted lo conduzca al reino de los cielos, que ese hijo sea portador de la imagen de Cristo. Porque si no, hoy en día hay personas que tienen 12, 15, uy, ese sí está. No, porque si todos esos hijos se van para el infierno y no los instruye y los tiene como por tenerlos, como conejitos ahí, no estamos haciendo nada. Es más, entonces, ¿cómo hacen las personas que no pueden tener hijos? Entonces, ¿no están cumpliendo el mandamiento de Dios? Pueden tener hijos espirituales y pueden que hayan personas que estén multiplicándose más que los que pueden tener hijos. Es decir, pueden que hayan personas que no pueden tener hijos, pero tengan muchos hijos espirituales. Están multiplicando. Este multiplicando aquí no se trata solo de número, no, se trata de que sea espiritualmente, que porque el reino de Dios, ¿verdad? Se trata de los hijos de Dios. Y para que el reino se extienda, tienen que haber creyentes, no solo personas. Tienen que haber personas que crean en Cristo como único y suficiente Salvador. Y la manera en que lo hacemos es enseñando, instruyendo, reprendiendo, corrigiendo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, ¿verdad? Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente capacitado para la obra que Dios ha encomendado. Esa es la manera. Entonces, multiplicar la imagen de Dios, el hecho de que Dios haya dicho al hombre y la mujer que se multiplicaran, no era el hecho de que solo tuvieran hijos por tenerlo, como ya lo dije, era para que la imagen de Dios se multiplicara, el reino de Dios se extendiera y ejerciera el dominio como la realeza que Dios quiere que seamos. Pero si no hay conocimiento de parte mía de quién es Dios, mucho menos mis hijos lo sabrán. Y es muy poco probable que hagan la voluntad del Señor porque no les es familiar sus decretos ni sus estatutos. Claro, un niño no va a hacer la voluntad de Dios si no sabe cuál es la voluntad de Dios.
Un niño no va a poder saber hacer su voluntad o sus órdenes si antes usted no le ha dado una instrucción de cómo realizar las cosas. No, mire hijo, yo quiero que usted mantenga su cama así, sus zapatos así, su ropa así. Usted le está dando una instrucción. Claro, van a desobedecer, lo van a hacer. Pero usted tiene que darle y seguirle hasta que ya ellos van a ser grandes, incluso ya adultos, y van a decir, mi papá me decía que yo tenía que hacer esto. Puede que usted no vea ahí el resultado y ya, no es que mi hijo le dije 2 veces y no me hace caso. Hay que seguirlo haciendo, hay que ser reiterativos, porque hermanos, Dios es reiterativo con nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos colmado la paciencia a Dios, aunque Él tiene mucha paciencia con nosotros? Mira, ese Germán, mire, y sigue, pero Dios ahí. ¿Cuántas veces el Señor no fue misericordioso con el pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel desobediente, pero por amor al pacto que hizo con David, los seguía teniendo en cuenta. Los castigaba, claro, fuertemente, permitía que otros enemigos lo invadieran al pueblo de Israel, pero el Señor mantenía fiel a su palabra. Aunque nosotros no seamos fieles, el Señor sí es fiel. Vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 9, que nos lo leyó nuestro hermano Pablo Pietro. Miren otra vez la instrucción, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Ya lo leímos acá en Deuteronomio 4, es algo parecido. Dice, guárdese usted, guárdese su alma con diligencia y enséñele a sus hijos en todo tiempo. Y mire lo que dice Deuteronomio 6 del 4 al 9. Dice, yo lo voy a leer para ustedes. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el único Dios. Amarás, y dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa y andando por el camino, es decir, afuera también, cuando va para la chagra, cuando va a pescar, cuando lo lleva al colegio, cuando lo trae del colegio, cuando va a pasar el río, cuando va a devolverse en el río, cuando va a ir a la panadería, en el camino, al acostarte también, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es a lo que yo me refería, cómo lo tomaron de literal los judíos, que se amarraban acá la palabra de Dios en unos cuadritos, en unas cajitas, y dentro, todavía lo hacen, y dentro contienen estas palabras. Aquí, acá y acá, lo hacen. La primera indicación es que debemos saber, o que debemos conocer, es que solo hay un Dios, solo hay un Dios. La segunda cosa que debemos saber es que nosotros, es que todo lo que nosotros hagamos debe ser para la honra y la gloria de Dios, es decir, servirlo con toda nuestra devoción. Cuando dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es decir, usted tiene que entregarse a Cristo, a Dios, solo a Él. Todo el servicio es para Él porque Él lo hizo a usted y lo hizo para su honra y para su gloria. Y le ha dado libertad no para que usted haga lo que quiera, sino para que le sirva a Él y ya no sirva al mundo, al diablo, para que sirva a Dios. Tercero, Dios nos muestra su benevolencia, es decir, Él muestra lo que Él es, lo bueno que Él es, pero también hay unas demandas para que nosotros cumplamos. Si lo hacemos habrá bendición, de lo contrario habrá maldición. Eso es como un pacto, pero un pacto con Él mismo y un pacto para que nosotros cumplamos. Él muestra su benevolencia, Él dice qué es lo que tienen que cumplir y si no lo cumplen hay unas consecuencias. Cuarto, luego de que nosotros las sepamos, ¿qué tenemos que hacer? Practicarlas, debemos enseñarles otra vez a nuestros hijos, a través de la disciplina, la corrección, la instrucción, todas estas cosas. La manera o metodología que Dios utiliza es la repetición, repetir. Ay, pero es que otra vez, sí, porque somos dados a olvidar.
¿Ustedes no se han dado cuenta cuántas veces le tienen que decir a sus hijos algo? Tiende la cama, levante los zapatos, no deje la toalla ahí. ¿Cuántas veces se lo tienen que decir? Muchísimas. O nosotros también pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no caemos en el mismo error nosotros como adultos? Y aprendemos por medio de la palabra, por la repetición de la palabra. Entonces, por medio del estudio de las mismas. Entonces, y es tan importante tenerlas en la mente, en medio, por eso dice en medio de nuestros ojos, es decir, téngala en la mente. Pero pues si yo no leo no voy a poder tenerla en la mente. Bueno, a no ser que usted tenga una mente prodigiosa y tenga un IQ, es decir, un nivel de inteligencia muy, muy, muy alto. Pero a veces cuando hablamos de olvidar la palabra de Dios, no solo se trata de tenerla en la mente, sino de que realmente la tengamos ahí y la practiquemos. Porque usted la puede tener en la mente, pero la puede ignorar. También está eso, ¿no? Lo ignora. Ay, sí, yo sé Dios. E incluso usted lo puede repetir. Yo sé que eso está mal, pero yo sé que Dios me perdona. Yo sé que eso está mal, pero igual lo voy a hacer. O sea, lo sabe y lo hace. Entonces, ¿de qué sirve? No solo es tenerla en la mente por tenerla, sino para obedecerla. Entonces, Dios, como le decía, le repetía esta orden al pueblo de Israel para que ellos no lo olvidaran, ni tampoco sus hijos, pues el olvido de seguir a Dios como único Dios fue lo que hizo que el pueblo elegido de Dios cayera en las manos airadas de Dios e hicieran lo que bien les parecía, pues sus padres no instruían a sus hijos. Siempre en los jueces, cuando llegaron la época de los jueces, en muchas ocasiones decía, y cada cual hacía lo que bien le parecía, porque sus padres no les enseñaban. Cada cual hacía lo que bien le parecía, porque muchas veces solo se llega a la parte donde dice, guardarás tu alma, y listo, usted guarda su alma, y es un fiel devorador de la palabra de Dios, y lee mucho, pero ahí se queda la información, y no la enseñamos. Estamos haciendo la mitad del trabajo, no lo estamos haciendo completo. Vamos a Deuteronomio 11 del 19 al 21, por favor. Deuteronomio 11, 19 al 21. Deuteronomio 11 del 19 al 21 dice así la palabra de Dios. Por favor, síganme ahí. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando antes andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Otra vez repitiéndonos, ¿no? Otra vez, enséñenle a sus hijos, hablen de ellas, díganles, compártales el evangelio si aún no lo tienen claro. ¿Cómo así que Cristo murió por nosotros? ¿Cómo así que la palabra de Dios que un inocente por los culpables? Un inocente que no había hecho nada muere por nosotros. Era necesario que fuese así. Era necesario que fuera hombre, era necesario que fuera Dios, 100% Dios, 100% hombre. Era necesario que fuera hombre porque el primer Adán era hombre y el que cometió la falta fue un hombre. Por eso era que Dios necesitaba ser hombre. Y Él vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir, porque el primer Adán tenía que mantenerse sin pecado, tenía que obedecer a Dios y no lo pudo hacer. Comió del árbol del fruto prohibido y no lo pudo hacer. Desobedeció a Dios y hubo una consecuencia y fue expulsado y moriría, envejecería y tendría que trabajar y tendría que sufrir. Esa fue la consecuencia y tendría que morir. Pero el Señor dice y envía y dice Génesis 3:15 que vendría la simiente de la mujer, es decir, Cristo, y aplastaría a la serpiente.
Claro, esta le heriría en el tobillo, lo haría, esa fue la crucifixión de Cristo. Entonces, por eso Cristo tuvo que morir, para pagar el pecado, para pagar la consecuencia de lo que pasó en el jardín del Edén. Él tuvo que morir. Entonces, vive una vida que nosotros no podemos vivir, una vida perfecta delante de Dios, y muere a causa de nuestro pecado. Esas cosas hay que enseñarles a nuestros hijos, ellos ya entienden, ya comprenden, y hay que repetirlas, y repetirlas a nosotros mismos también. La grandeza del Evangelio, cómo Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, cómo allá en la cruz le da la espalda a su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es abandonado a causa de nuestro pecado. Él estaba llevando todo el pecado sobre sí mismo, todas nuestras desobediencias, toda nuestra grosería, todo lo grotesco que es el pecado, lo grosero que es el pecado, lo estaba llevando Cristo allá en la cruz. Y si nosotros creemos en Cristo como único y suficiente Salvador, nos es perdonado nuestro pecado. Ya no estamos, o Dios ya no está irado contra nosotros, porque Cristo paga nuestro pecado. Pero si usted decide pagarlo con sus buenas obras, va a seguirlo pagando en el infierno y nunca terminará de pagarlo, porque es una deuda tan grande que es impagable por los propios méritos del ser humano. Pero Cristo la paga. Cristo ha pagado por nuestro pecado y debemos creer en la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Y hay que enseñarle a nuestros hijos esto, y hay que hablar de estas cosas en el camino, cuando te acuestes. Sé que somos una cultura de pronto que no habla mucho y que no expresa mucho, pero hay que hacerlo, hay que hacer un esfuerzo. Y claro, está nuestro ejemplo. Dicen por ahí, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Pero no solo se puede el ejemplo, hay que hablar, porque Él en la Gran Comisión dice, vayan y díganles a las personas, hablen a las personas, yo estaré con ustedes, pero hay que hablar, hay que decirles, hay que instruirles, hay que decirles y decirles y decirles. Sé que a veces es frustrante y sé que a veces uno dice, uy, pero es que no está haciendo aquí efecto la palabra de Dios. No, va a hacer efecto. Y puede que usted ni lo vea, puede que usted se muera y no vea el resultado. Como cuando usted siembra un árbol, ¿no? Usted siembra pero no sabe si va a cosechar. ¿Y cuántas veces hemos cosechado algo que alguien ha sembrado? Entonces hay que hacerlo. Mire, esto es muy importante. Aquí está en juego la salvación de nuestros hijos. Acá está en juego de que la iglesia crezca o mengüe. Miren cuántos adolescentes en esa etapa de la vida se van y se alejan, porque desde pequeños no los instruyeron bien. En las iglesias no hay casi adolescentes, en Villavicencio no hay casi adolescentes, les faltan adolescentes, porque desde pequeños no los han instruido. Por eso es tan importante, es tan importante. También, si hay oportunidad en su iglesia, y aquí en la iglesia lo hay, cuando hay instrucción para los niños, cuando hay tesoros del rey, enviemos, hagamos yo sé que a veces es difícil, pero hagamos el esfuerzo. Y sé que es 2 horitas cada 15 días. Quisiera que fueran más horas. Eso es tan solo un plus, una ayuda que se brindan, pero toda la responsabilidad cae sobre los padres. Hay que hacerlo, hay que enseñarles todos los días. Entonces otra vez el Señor le dice a Israel y nos dice que enseñamos, que repita, que digamos, que escribamos. Y aquí ya hay una promesa, dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos. De la misma manera cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y acá también dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Entonces, hay una promesa de largura de días en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Si usted quiere que su hijo more en la justicia de Cristo, vaya allá al cielo, pues instrúyalo y dígale, ¿no le preocupa eso?
¿No le preocupa dónde va a ir a terminar su hijo? No. Si usted no lo instruye, si usted no lo ama y si no lo corrige, pues es como si no le importara. Yo muchas veces les digo a mis hijos, no siempre lo que nosotros pensamos que es bueno, y no siempre lo que pensamos que es malo, es malo. ¿Me explico? Puede haber un hombre que tenga mucho dinero y le dé todo lo que quiere a su hijo, nunca le pega, nunca lo reprende, le da todo lo que quiere, le da los gustos, y muchos pueden decir, uy, qué buen papá es, le da todo lo que el hijo quiere, le da las mejores universidades, nunca le pega, nunca le dice nada, uy, qué buen papá es. Pero pues realmente está formando, muy mal formado a un hijo, no le está haciendo bien. Se trata de corregirlo, mire que la palabra lo dice, Dios a quien ama, corrige y reprende y disciplina. Si usted no recibe disciplina del Señor es porque usted es un bastardo, no es hijo de Dios. Si usted no reprende y disciplina a su hijo, está diciendo usted, yo no lo amo a usted, usted es un bastardo. Yo muchas veces les he hablado a mis hijos, yo lo disciplino y lo corrijo y lo reprendo es porque yo lo amo y porque quiero que usted sea mejor. Si usted deja de lado esto, le está diciendo en otras palabras, usted no me importa, usted no merece mi consideración. Hay que tener cuidado con eso. El Señor mismo nos lo dice a nosotros. Si Él nos está disciplinando es porque nos ama. Si hay una prueba es porque nos ama. Si realmente nosotros tenemos una relación con Dios, porque puede ser un castigo. Si yo no tengo ninguna relación con Dios y no creo en Dios, pues es un castigo para usted. Entonces, hay que enseñar para que aprendan, porque de otra forma, ¿cómo van a aprender? Otro les va a enseñar cosas malas, y ese vacío que usted está dejando, otro lo va a llenar. Entonces, tanto maestro como aprendiz tienen su recompensa. El que enseña como el que es enseñado tiene su recompensa en los cielos. Y ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Porque hemos visto el Antiguo Testamento. ¿Será que esta orden ya no es en el Nuevo Testamento? ¿Será que solo era para los de Israel? ¿Será que no viene a ser para nosotros también? Vamos a Mateo 19:14, por favor. Mateo 19:14, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 19:14. Mateo 19:14 es un verso muy corto, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Mateo 19:14, a la voz de tres. 1, 2, 3. Pero Jesús dijo, ¿ya lo tenemos o no? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Nadie? Otra vez, Mateo 19:14. ¿Ya lo tienen? 1, 2, 3. A ver. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales, es decir, de ellos es el reino de los cielos. Y cuando el Señor habla en San Juan 3, si no estoy mal, cuando le dice a Nicodemo, dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, o sea que tengo que volver otra vez al vientre de mi madre. No, es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser como un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la característica de un niño pequeño? La característica de un niño pequeño es que depende totalmente de sus padres. Un niño de 5 años, un niño de 4 años, depende totalmente de sus padres. Para donde el papá o la mamá vaya, los niños van a ir. Lo que usted les enseñe, eso van a aprender. Si crecen en un hogar que tiene disputas, si crecen en un hogar que tiene problemas, si crecen en un hogar que tiene peleas, pues así van a ser. Pero si crecen en un hogar donde el pilar fundamental es la palabra de Dios, pues los niños van a ser instruidos en la palabra de Dios. Y usted lo va a ver reflejado. Lo va a ver reflejado en el colegio, lo va a ver reflejado delante de los demás. Claro, no van a ser niños perfectos,
porque nosotros no somos perfectos. Claro, también van a haber luchas, van a haber dificultades, van a haber correcciones. Como dicen por ahí, va a haber juguete también, va a haber su riego también, pero eso es parte de la disciplina. Entonces, ¿y por qué Jesús dice eso? Dejad a los niños venir a mí. Porque los apóstoles estaban impidiendo que los niños fueran a Jesús. Estos niños son como canzones, mejor no vayan. Pero el Señor dice, no les impidan, es decir, no sean piedra de tropiezo. Repito, cuando nosotros dejamos de enseñar, no estamos dejando a los niños ir a los pies de Cristo. Y cuando pedimos que otros les enseñen, de la misma manera. De la misma manera, no se lo impidan, no seamos piedra de tropiezo para ellos, porque ni les enseñamos, ni dejamos que le enseñe otro. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño es dependiente, un niño cree todo lo que le digan, y así quiere Dios que seamos nosotros, que dependamos totalmente de Él y que le creamos todo lo que Él diga. Eso es lo que Él quiere de nosotros, a eso se refiere cuando dice que tenemos que ser como niños. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y Marcos 10:16, no lo busquen, él también dice que el Señor ponía sus manos sobre los niños y los bendecía. También es necesario enseñarles a los niños la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es necesario decirle por medio de instrucciones, por medio de ejemplos, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y qué es lo que Dios hará en la vida de ellos. Sí, siguen a Cristo como único y suficiente Salvador. Es necesario decirles que Cristo pagó lo que tú y yo no podemos pagar. Esto es una vida perfecta delante del Padre, que fue lo que Cristo hizo, y en sacrificio humano por nuestra culpa. Y eso es lo que conmemoramos hoy en la Santa Cena, que Cristo con su cuerpo despedazado pagó por nuestros pecados, y la sangre que representa el fruto de la vid, el vino de la uva, es la sangre que Cristo derramó por nuestros pecados, es la sangre del nuevo pacto. Hay que enseñarles términos como salvación, justicia, redención, resurrección. ¿Quién es Cristo? Dios muestra una misericordia especial por los niños, pues no tienen la capacidad intelectual de discernir, es decir, de comprender todo. Ellos no lo pueden comprender todo, pero Dios lo ha puesto a usted para que les haga comprender lo que ellos no comprenden, lo que ellos no entienden. Es por esto la enseñanza. Los niños son inocentes en el sentido que aún no se les ha enseñado o no disciernen la verdad salvadora, pero no quiere decir que no hayan heredado la naturaleza de pecado con la que todos nosotros nacemos. Vamos a Hechos 2:39, por favor. Ahí más adelantico. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos 2:39. Lo voy a leer para ustedes. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para quienes, vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del pacto, la promesa de Dios es para nuestros hijos. Es por eso que nosotros bautizamos infantes, porque la promesa es para ellos, y nosotros debemos, por medio de la instrucción, guiarlos en la promesa de Cristo. Pero si no les hacemos ver y conocer las grandes promesas de Dios, sus mandamientos, sus beneficios y reprensiones, no podrán saber quién es Dios. Claro, esto es para los que Dios llame de antemano y predestine, pero es nuestra responsabilidad enseñar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que haya que enseñar. Sé que a veces no evangelizamos y no les decimos a otras personas el evangelio. Hagámoslo a nuestros hijos. Hay muchos discípulos, hay muchos a quien enseñarles. Y ellos tienen que saber. Ahora vamos a Efesios 6:4, más adelante, ya vamos a terminar. Efesios 6:4. Efesios 6:4.
Está después de Gálatas. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, ¿qué es la disciplina? Tiene la acción de moldear a una persona a través de la enseñanza, es decir, la instrucción y la reprensión. Disciplina no es solo corregir a alguien después de que ha hecho el mal, no, es instruir a alguien antes de que se equivoque. Eso también hace parte de la disciplina, instruir a alguien, enseñarle. Claro que si luego después de la instrucción y de la enseñanza se equivoca, pues viene la reprensión y viene la corrección. Entonces, criarlos, ayudarlos a que den fruto mediante el cuidado espiritual. Nosotros ayudamos a las plantas a que germinen, a que den flor, por medio de nuestro cuidado. Para que florezcan, nosotros tenemos que tener un cuidado especial con las plantas y más con las flores. Con los hijos pasa de la misma manera. Si nosotros los criamos bien, si nosotros los abonamos bien, van a dar un fruto, van a florecer. No lo busquen, Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, muchas veces la reprensión y la corrección no es causa de gozo, a nadie le gusta que lo corrijan y lo reprendan. Puede ser de tristeza, dice acá, sino de tristeza. Pero ¿qué pasa después de esa disciplina, de esa instrucción, de esa reprensión, de esa corrección? ¿Qué pasa? Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si nosotros hemos sido ejercitados en la disciplina, en la instrucción, y también ejercitamos a nuestros hijos en estos pasos, van a dar un fruto. Pero, y volviendo un poco al Antiguo Testamento, Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo. ¿Qué quiere decir eso? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero dice, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces, si usted no disciplina a su hijo, si usted no lo instruye, si usted no le enseña, lo aborrece. Y dice la palabra, lo odia. Miren tan delicado que es, ¿no? Lo aborrece, lo odia, no lo quiere. No son palabras mías, lo dice la palabra de Dios, yo no me lo estoy inventando. Y busqué en dos versiones. En la Reina Valera dice que odia a su hijo y en otra versión dice lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Dios ya no lo dijo con nosotros, ahí en Proverbios 3. Vamos a Apocalipsis 3:19, ya para terminar, por favor. Apocalipsis 3:19. El último libro de la Biblia, escrito por Juan, en la isla de Patmos. Vamos a leerlo todos juntos, es muy cortico. Apocalipsis 3:19, ¿lo tienen todos? A la voz de tres, 1, 2 y 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estas son cartas a las iglesias, ¿verdad? Y siempre el Señor en las cartas a las iglesias les decía, mire, aguanten, soporten, sigan adelante que les espera ya la victoria, está pronto a llegar. Y claro, en ese tiempo estaban sufriendo todo tipo de persecuciones, todo tipo de presiones, pero el Señor les decía, soporten, que van a recibir la corona de justicia, yo ya la he ganado. Y en una de estas, en la tercera iglesia, le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y recuerden que hemos visto cuando vimos en Romanos, ¿no? En Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o oran para bien. Pero esto es para los que son llamados en su nombre, es decir, para los que son creyentes, tienen esta verdad en su vida. Si no, pues lo van a ver como castigo. Entonces yo reprendo y castigo
a todos los que amo. Porque en esos momentos, en esas situaciones estaban pasando por muchas tribulaciones y angustias. Les decía, no se preocupen, yo los amo, sigan ahí. Pues, sé pues celoso y arrepiéntete. Miren, si nosotros realmente amamos a nuestros hijos, si nosotros queremos lo mejor para ellos, debemos instruirles, enseñarlos, reprenderlos, instruirlos en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, con los medios que tengamos, con lo mucho o con lo poco. Y la palabra no es poco. Todos en sus casas tienen una Biblia. ¿O hay alguien que en su casa no tenga una Biblia? Todos tenemos una Biblia. Ahí está. Como les decía, si usted ama a su hijo, le enseña, le reprende, le instruye, le dice qué hacer. Si usted no lo ama, le va a decir, no, decida usted por usted mismo, tranquilo, sea lo que usted quiera hacer. No, muy seguramente se va a equivocar y mire a su alrededor, mire el mundo como está. Ah, bueno, si usted quiere ser niño o niña, no se preocupe, escoja usted. ¿Cómo va a escoger un niño qué es lo que está bien o qué está mal? Si nosotros aún no sabemos escoger qué es lo que a veces está bien o está mal y nos equivocamos, un niño pues lo más seguro es que se equivoque. No, estamos ahí para decirles qué escoger y qué es lo bueno para ellos. Pero le podemos decir qué es lo bueno para ellos si realmente nosotros estamos instruidos en la verdad, si nosotros sabemos cuál es la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, en otras palabras, se le disciplina primero, ¿cierto? Se le disciplina, está la disciplina. Primero enseñe y luego reprenda, pero no dejemos de hacer ambas cosas. Dios es nuestro Padre y porque nos ama, nos enseña y nos reprende, pues de lo contrario seríamos bastardos, iríamos directo al infierno. El hecho de que dejemos de enseñar a nuestros hijos y sin reprender, solo nos hace piedra de tropiezo para ellos. Además de no demostrar nuestro amor por ellos, amar a nuestros hijos no es solo darles comida, abrigo, techo y decirlo con palabras o con abrazos, no es solo eso. Es decirles por dónde se deben conducir, por dónde deben ir para que no caigan. Eso también es el amor. Las otras cosas son parte del amor. Eso es parte de nuestra responsabilidad, pero la más grande responsabilidad es enseñarles el camino que lleva al cielo y acompañarlos en la medida en que podamos, acompañarlos en ese viaje, estar con ellos, así como Cristo, así como el Espíritu Santo es nuestro consolador, es el que está al lado de nosotros, dándonos fuerzas y ayudándonos. Nosotros también les damos fuerzas a ellos y los ayudamos y los instruimos y les enseñamos para que enderezcan su camino. El mismo camino que llevamos nosotros, el mismo camino que anduvo Jesucristo. Ahora es el momento, no sea que después nos arrepintamos y lloremos amargamente como la familia de aquel joven que se ahogó. Y nuestro lloro será más amargo, pues tiene repercusiones o tiene consecuencias eternas. Lo que le enseñemos en vida a nuestros hijos va a tener consecuencias eternas, bien sea para bien o bien sea para mal. Oremos.